La clase de hoy, y creo que la clase de mañana, de hecho, debería haber, ahora que pienso, empezado por ahí. Es, cambio un segundo la presentación a la que estaba viendo antes. Esta es la clase de hoy. Recién con Alejo vieron la primera clase de definiciones. Aprovecho ahora sí a alguien que había hecho una pregunta en el chat. Déjeme ir a buscar el chat. Johan, que dijo que las formulaciones que había mostrado Alejo son fórmulas de tensiones por el método de Cambridge. Sí, pero porque lo que se conoce como el método de Cambridge es la forma, voy a pecar y decir la forma correcta de definir tensiones. O sea, mecánica del continuo tiene una forma de definir la presión y Cambridge utiliza ese método. Si vos haces mecánica de continuo de cualquier otra cosa, mecánica del continuo para metales, la forma de presión es la traza del tensor de presiones dividido 3 y no es lo que MIT define como T y S. MIT, igual MIT lo hace correctamente, MIT utiliza T y S y lo llama T y S. Está perfecto eso. Tiene razones para existir. No me gusta particularmente a mí usar TIS, pero totalmente admisible. El problema es que cuando llamamos QIP a algo que no es QIP. Dentro de lo que es mecánica del continuo, Q se define como lo mostró Alejo y P se define como lo mostró Alejo. Y me parece que está mal usar esas mismas letras para cosas que para el resto del mundo de mecánica del continuo no son QIP. Es un problema en el sentido de, es un problema porque muchas veces te mandan resultados de QIP y vos no sabés si QIP es QIP o es TIS. Entonces tenés que vos ponerte a hacer cuentas para ver realmente qué quisieron decir. Eh, Respecto a la que Johan está preguntando cuál representa de mejor manera los traxiales, eso sí es un punto de vista. La gente que usa la nomenclatura de MIT tiene sus razones, pero generalmente todo esto es opinión personal. Y puede venir otra persona y tener una opinión totalmente contraria. En mi opinión, la gente que tiende a usar la nomenclatura de MIT es gente que viene históricamente de geotecnia y no viene del lado de mecánica del continuo. Para mí, en mi mente, que yo vengo de un mundo de mecánica del continuo y no sé nada, sé poco de geotecnia en comparación, eh, Q y P es mucho más claro, pero porque yo entiendo lo que es Q, entiendo lo que es la tensión desviadora, entiendo lo que es la presión media, en cambio T y S viene de la parte más alta de la circunferencia de Mohr. A mí no me gusta la circunferencia de Mohr, creo que deberíamos dejar de enseñar circunferencias de Mohr en la facultad, y entonces no me gusta una nomenclatura que se para en esas cosas. Pero nuevamente es mi punto de vista. Tiene su razón de ser y hay gente que le parece mucho más intuitivo MIT. Admisible, pero me gustaría que lo llamen siempre TIS y no mezclar nomenclatura. Simplemente porque necesitamos un lenguaje común si no nos equivocamos todo el tiempo y justamente te mandan ensayos traxiales, los llaman QP y tenés que realmente ver si es QP. Eso nos pasa siempre. En algunos países más que otros, depende mucho del país lo que históricamente se hizo. Eh, ¿Cuál es más útil? Depende de cada uno. A mí me gusta QI, QP. Y el resto del plantel, como aprendieron de Alejo y Alejo usa QIP, estamos acostumbrados a usar QIP. Pero bueno, definiciones, justamente para el resto de la gente estoy hablando y tal vez no me pueden seguir, va a pasar mucho en este curso. Las primeras clases son para intentar nivelar, entre comillas, el curso. Es una introducción de muchos temas. Como dijo Alejo, hay videos de repaso de mecánica de suelos.
En el mismo canal de posgrado de geotecnia están los videos de repaso. Intentaré avisarles cuándo tienen que ver cada uno, pero está más o menos en orden a medida que avanzamos con los temas. Sería bueno en este momento que repasen un poco tensiones y deformaciones. Justamente ahora voy a hablar un poco de tensiones y deformaciones. No es necesario saber lo que es un tensor y no vamos a calcular autovectores y autovalores. Para el curso no es necesario. Si quieren eventualmente dedicarse a esto, me parece que sí. Para el curso simplemente es necesario para poder establecer un lenguaje común. Porque nos va a pasar que yo, en vez de hablar de la presión, voy a decir P. Y voy a asumir que ustedes me entienden. Si digo algo y no me entienden, me preguntan o se interrumpen. Pero está bueno que lo repasen para poder tener un lenguaje común y si yo digo el tensor constitutivo, no se sorprendan. No necesitamos para este curso entender lo que es un tensor constitutivo, pero sí saber que existe y a qué me refiero. El resto de esta clase va a ser justamente hablar un poco de elementos finitos. No voy a poder en 20 minutos hablar de lo que es elementos finitos. Elementos finitos es una materia por separado. La idea es que sepan, para aquellos que nunca vieron elementos finitos, que sepan en qué se basan estos programas. Tanto Plaxis como FLAC son programas de elementos finitos. FLAC es diferencias finitas en el tiempo, pero para calcular el sólido funciona igual. Y los programas que no son elementos finitos tienden a tener una base similar. Hay otros programas que hacen cálculos de formaciones, que no son elementos finitos, existen otros métodos. Hablaremos un poco en este curso de otros métodos, pero la mayoría de lo que vamos a hablar es elementos finitos. Después un poco de repaso de mecánica del continuo, repaso, y a veces llamamos repaso cosas que tal vez nunca vieron en su vida, así que les pido disculpa por la palabra, siempre que sea repaso guión introducción a, si nunca lo vieron. Tipos de elementos finitos, vuelve a ser tipo de elementos finitos. Hablaremos un poco de Plaxis hoy, cuando se suma Nicotazo. Y después la clase que viene sigue siendo temas cuasi iniciales. Hablaremos un poco de agua, de construcción, de criterios de falla y ecuaciones constitutivas. Ahí sí son temas un poco cada vez más eh, menos introductorio. Cuando veamos criterio de falla y ecuaciones constitutivas va a ser un nivel súper superficial, pero ya esos son temas importantes de la materia. Y la tercera clase, si es que seguimos el orden, ahora sí en la tercera clase es de lleno en geomecánica. Bien, dicho todo esto, con Alejo vieron definiciones, yo empiezo con elementos finitos. Interrúmpanme cuando deseen interrumpir. Bien, el método de los elementos finitos, como dije antes, es el método que utiliza Plaxis y muchos de los otros, del resto de los programas que se suelen utilizar para esto, para analizar geotecnia, problemas de geotecnia numérica. Nosotros utilizamos Plaxis, otros programas conocidos son Midas, RC2 y RC3 y FLAC. FLAC, la diferencia es cómo integra en el tiempo, entonces es explícito en el tiempo y no implícito. Cambia un poco cuál es mejor, todo es debatible, pero la base de cómo calcula el sólido, como dije antes, es más o menos la misma. Y siempre lo que queremos resolver es un problema valor de contorno, que se define como justamente tengo una integral, tengo una ecuación diferencial que quiero resolver. Esa ecuación diferencial se convierte en integrales y tengo que resolver ese problema de alguna forma. En el caso puntual de lo que vamos a hacer nosotros es más que nada sólidos y vamos a ver que el gradiente, el desplazamiento son las deformaciones y las deformaciones por cierto tensor de alguna forma me da las tensiones.
Nuestra ecuación diferencial a resolver es que la divergencia de sigma es igual a cero. Esto es lo que queremos resolver. Es una ecuación diferencial. Esto se resuelve de forma débil integrando el volumen, y esa es una ecuación diferencial que queremos resolver. Elementos finitos es una herramienta para resolver problemas de valores de contorno. Eso que estamos mostrando es una integral, eso no tiene solución analítica, entonces usamos una aproximación numérica y en este caso utilizamos elementos finitos. Y elementos finitos resuelve cualquier problema de valor de contorno. Lo vamos a usar en particular para sólidos. Resuelve flujo, resuelve calor, resuelve flujo de neutrones, resuelve ecuaciones diferenciales. Y básicamente lo que se trata es, yo tengo un dominio, el dominio es todo mi problema, y en vez de resolverlo con el dominio, que es una cosa continua, la divido en trocitos, y cada trocito es un elemento. Lo dividí a ese dominio en estos triángulos. Cada uno de esos trozos se llaman elementos, y esos elementos, y yo agarro un continuo, que es algo infinito, o sea, tiene infinitos puntos, lo divido en elementos y esos elementos son un número contable, es decir, finito de elementos. Finito no quiere decir chico, finito quiere decir que lo puedo contar. Lo divido en 10 elementos, 1.000.000 de elementos, un número finito de elementos. Mientras más elementos tenga, mejor voy a aproximar la solución. Porque esto, al ser un método numérico, es un método aproximado. Entonces tengo un continuo, no sé resolver mi continuo, lo divido en elementos y dentro de estos elementos yo aplico aproximaciones, resuelvo la aproximación en mi elemento y de alguna forma lo junto y resuelvo el problema completo. Mientras más elementos pongo, más me acerco a la solución real. Entonces, dentro de cada elemento yo voy a calcular estas integrales. En vez de calcularlas en el dominio, se calculan dentro de cada elemento. Pero como lo voy a hacer numéricamente, no voy a resolver la integral analítica. Voy a resolver integral numérica. Y para resolver integral numéricamente, ahí error de tipeo, esto lo agregué hoy. Para resolver esta integral numéricamente, lo que voy a usar es la cuadratura de Gauss. Entonces defino puntos donde yo quiero calcular esa integral y en vez de calcular una integral, la computadora va a hacer una sumatoria de cuentas algebraicas en esos puntos de Gauss. Las cuentas las voy a hacer siempre en los puntos de Gauss. Punto de Gauss es el término matemáticamente correcto. Praxis lo va a llamar stress point. Pero cuando hablemos de stress points, estamos hablando de los puntos Gauss, es el punto donde calculamos estas integrales. Calculamos la respuesta de alguna forma de cada elemento y vamos después ensamblando para tener la respuesta global y calcular la matriz de rigidez global. Y siempre que resolvamos sólidos, estamos resolviendo el desplazamiento es igual a una matriz de rigidez por mis fuerzas. Elementos finitos, lo divido en elementos aproximados. Nuestras incógnitas van a vivir en los nodos de estos elementos, o sea, existen en los nodos. Siempre que hable de desplazamientos o de fuerzas, están en los nodos. Y solo va a calcular las incógnitas en los nodos. Pero como tiene que hacer las cuentas en los puntos de Gauss, de alguna forma el método interpola a los puntos de Gauss esos desplazamientos, es decir, conociendo en los nodos puedo interpolar, saber cuánto vale en el punto de Gauss, derivar esa función y calcular cuánto valen las deformaciones en el punto de Gauss, usar mi modelo constitutivo, mi matriz comportamiento material, y saber cuánto valen las tensiones en ese punto de Gauss. Y después, conociendo las tensiones, puedo integrar y llevar a fuerzas en los nodos.
de forma resumida, siempre que ustedes en estos programas busquen desplazamientos o fuerzas, los desplazamientos y las fuerzas se calculan solo en los nodos de los elementos. Pero, acá tenemos U y F, pero en el punto de Gauss calcula sigma y epsilon, o sea, tensión y deformación. Y por eso Plaxis los llama stress points, son los puntos donde calcula las tensiones y la deformación. Siempre que pidamos cuál es la tensión de un punto, es en un punto de Gauss. Siempre que quiera el desplazamiento de un punto, es en el nodo. Cuando hacemos este método, hacemos esto en cada punto, planteamos una ecuación de equilibrio en los nodos y planteamos ecuaciones de equilibrio para cada nodo, para cada elemento. Y planteamos estas ecuaciones que se llama, lo que estoy viendo ahora es equilibrio local. Cada elemento tiene sus nodos, tiene sus puntos de Gauss y cada elemento tiene que estar en equilibrio. Y se plantea un sistema algebraico que me da justamente cómo se vinculan los desplazamientos de ese elemento con las fuerzas en ese elemento. Y nosotros conocemos las fuerzas, las condiciones en los nodos. Elementos finitos hace esto para cada elemento calcula una matriz de rigidez local aproximada en base a lo que vamos haciendo acá, o sea, de forma aproximada interpola, deriva esa interpolación, utiliza la ecuación constitutiva, calcula una matriz de rigidez local en ese elemento y después se pone a ensamblar para resolverlo a gran escala y resolver mi problema completo. Entonces, si yo tengo 100 elementos, calcula 100 matrices de rigideces locales y las ensambla para tener una matriz grandota de 200 por 200, que es la matriz de rigidez de todo el problema. La invierte, calcula la matriz de flexibilidades, la invierte, calcula la de rigidez y resuelve el problema. Y cada vez que calculamos algo, va haciendo este procedimiento. Hacer esto para una computadora es extremadamente sencillo. Por más que tengamos 10.000 elementos, hacer esa cuenta una vez es muy sencillo. La parte complicada y la parte que vamos a estar hablando más que nada en este curso va a ser concentrada en esta parte de acá. Nuestras ecuaciones constitutivas van a ser no lineales, porque el suelo es no lineal, es complejo y por lo tanto es divertido. Y como el suelo tiene un comportamiento tan divertido, es muy no lineal y le va a costar mucho al programa resolver este sistema porque se convierte en no lineal y va a calcular esa matriz de rigidez miles de veces continuamente porque va cambiando. Y eso es lo que se vuelve lento de elementos finitos. Calcular una matriz de rigidez de esta forma es muy sencillo. Cuando se vuelve muy no lineal, convergerlo es complicado. Esto que dije recién, de alguna forma u otra lo hacen todos los programas que calculan deformaciones. Inclusive, como dije antes, cosas que no son elementos finitos, tienen que hacer una forma aproximada de interpolar deformaciones y las tensiones, usar un modelo constitutivo, buscar una matriz de rigidez para resolver numéricamente un problema. Casi siempre se basa en lo mismo y casi siempre se basa en discretizar nuestro dominio. Y cuando discretizamos nuestro dominio, entonces nosotros generamos una malla. Mientras más fina la malla, mejor el resultado. Y mientras más fina la malla, más tarda, porque tiene más puntos que resolver. Y nota para futuro, una matriz de 2000 por 2000 es mucho más lenta que una matriz de 1000 por 1000. No es el doble. Las cosas se vuelven exponencialmente más lentas. Entonces tenemos que buscar alguna medida en equilibrio entre la precisión del resultado y el tiempo que tardan en correr estas cosas. Nuestro problema, entonces, que era continuo, lo discretizamos en elementos. Esos elementos tienen nodos y puntos de Gauss. Y después, lo otro que tiene nuestro problema son las condiciones de borde. Y la condición de borde es todo lo que yo conozca que está en mi borde. Y si yo tengo un problema, valores de frontera, conozco siempre lo que está en
extremo. Si yo quiero aplicar alguna acción a mi modelo, ya sea aplicar un desplazamiento, aplicar una carga, esto se aplica en los bordes de mi elemento. Desplazamientos y fuerzas, o sea, cargas está mal escrito. Desplazamientos y fuerzas puntuales se aplican en los nodos. Entonces, cuando yo siempre que voy a aplicar un desplazamiento o una fuerza, se va a aplicar en los nodos y de alguna forma lo tengo que transmitir a lo que es mi sistema. Cuando yo aplico condiciones de borde, hay dos condiciones de borde que puedo aplicar. Condiciones sobre los desplazamientos, que se llaman condiciones de Dirichlet, y condiciones sobre las cargas, que son las de von Neumann. El nombre Dirichlet y von Neumann después no lo vamos a usar durante el curso, son los nombres que tienen, porque nuevamente elementos finitos es genérico, siempre que la condición de borde esté sobre la incógnita, son condiciones de borde Dirichlet. Siempre que está sobre la derivada de la incógnita, está sobre, siempre que está sobre las condiciones sobre la derivada de la incógnita es von Neumann. Y decimos derivada porque si yo tengo, y para allá sigue mi continuo de alguna forma, cuando aplico desplazamientos, la condición de borde se aplica en ese nodo y le digo, ese nodo cuánto se desplaza. Pero cuando yo acá quiero aplicar una carga, en realidad lo que le estoy intentando decir al programa es un sigma. Esa carga termina siendo una tensión, no es una fuerza, es una fuerza distribuida que para el programa es una tensión, y esa tensión de alguna forma la tiene que transformar en cargas en los nodos. Son distintas esas condiciones de borde. Las condiciones de borde de Dirichlet, como son directamente sobre las incógnitas, se imponen de forma fuerte. Y eso quiere decir que si yo le digo al programa, esto se mueve 2 centímetros, el resultado en ese nodo siempre va a ser 2 centímetros. En cambio, si le digo que el borde tiene 10 kPa, iba a tener más o menos 10 kPa, con un cierto nivel de error. Entonces siempre las condiciones de von Neumann tienen más porcentaje de error, tarda más en converger, Dirichlet es más sencillo. Y por eso se separa Dirichlet de von Neumann. No es lo mismo para el programa, ni cómo las incorpora en la resolución, ni qué tan preciso puede ser. Realmente no es tan importante para nosotros en este curso. Aparte de imponer condiciones de borde, tenemos que imponer las condiciones iniciales que tiene nuestro problema, en particular en geotecnia, porque geotecnia nuevamente es no lineal y las condiciones iniciales afectan el resto del resultado. Necesitamos decirle al programa con qué desplazamiento empieza, con qué fuerzas empieza y con qué variables de estado empieza. Todavía no sabemos lo que es una variable de estado, pero por el nombre pueden empezar a tener una idea. Les tenemos que decir en qué estado está mi sólido y ese estado va a variar a medida que avance el problema. Entonces, inicialmente nuestro sólido está elástico, no está elástico, con qué tensión, normalmente consolidado, tiene un POP. Le tenemos que decir cómo está nuestro material inicialmente y después eso va a evolucionar en función del problema. Cuando empezamos le tenemos que dar condiciones iniciales y condiciones de borde y siempre le tenemos que decir condiciones de borde en todo el contorno de mi problema. Por más que pensemos que no estamos diciéndole, siempre le estamos diciendo condición de borde en todo el contorno. Cuando le ponemos una fuerza, todo el mundo se da cuenta que le estás dando una fuerza. Cuando ponen un apoyo, todo el mundo se da cuenta, puse un apoyo, le estoy diciendo al programa que en ese lugar el desplazamiento vale 0. Pero a veces nos olvidamos que si yo dejo un borde libre y no le puse nada, en realidad sí le puse fuerza igual a 0. El borde libre, estás diciéndole al programa, ese nodo no tiene una fuerza, intentá que la tensión la tensión vertical y horizontal en ese punto tiene que darte 0. Todos los bordes siempre tienen condiciones impuestas, porque si no, no puede empezar. Siempre le tengo que decir en el contorno qué es lo que tengo. Bien, en el contorno, ¿qué es lo que tengo?
Volviendo a lo que es la malla, tengo un dominio, lo partí en pedacitos, eso lo llamo malla, y mientras más fina la malla, mejor resultado. Pero como no tenemos poder computacional infinito, más fino quiere decir más tiempo, entonces necesito optimizar mi malla y poner elementos únicamente donde los necesite, donde quiera precisión o donde el resultado sea importante. Y en general, ese lugar donde yo quiero tener mayor resolución es donde el gradiente de la solución es grande. Nuevamente, si la solución es desplazamiento, lo que quiero, lo que suelo querer es tener más elementos donde tengo más deformación o donde tengo más tensión. Ahí es donde quiero poner más elementos y eso se llama refinar. Siempre queremos que sea muy finito, donde tengo mucha deformación, mucha tensión o, por algún caso particular, quiero mejor resolución en mi resultado. Y que sea más grueso, donde no me importan los resultados o no afectan al problema. Y lo quiero más grueso, no porque sea bueno que sea grueso, sino porque necesito que corra rápido, entonces puedo tener elementos gruesos en esos lugares. Lo refino entonces generalmente cerca de cargas o de estructuras, porque suele ser, justamente si aplico una carga, más probable que tenga una tensión muy grande o un cambio de tensiones muy grande. Lo mismo con estructuras, las diferencias de rigideces van a generar que se localicen tensiones y deformaciones. Si saltan las rigideces, quiero en ese lugar más elementos para captar mejor la zona de interés. Y después engrosar las partes lejanas. Entonces tengo que, antes de mandar a correr mi problema, tener una idea tentativa de dónde quiero, pero muchas veces no sabemos dónde va a ser el lugar con más tensiones, no sabemos dónde va a ser las deformaciones altas. Si tenemos experiencias o en casos triviales lo sabemos previamente. A veces que no sabemos, entonces simplemente lo corremos con una malla, notamos dónde están las posibles zonas de interés, refinamos ese sector y volvemos a correr. Y siempre que empezamos un modelo, conviene empezar con una malla gruesa, porque corre más rápido. Hasta que no tenemos la versión terminada de que sabemos que todo está funcionando, es conveniente tener una malla gruesa para que corra rápido y después refinarlo en resultados finales. Una malla bonita, una malla linda, se ve de este estilo con lugares finos y con lugares gruesos. O sea, si la malla es uniforme, no estuvo bien pensada. Siempre necesitamos una malla que cambie el tamaño. O sea, una malla optimizada es una malla que cambia el tamaño. Cerca de las estructuras solemos tener, se suelen localizar tensiones y deformaciones, o es la zona donde yo quiero calcular resultados. O sea, si esto lo voy a excavar y voy a sacar este suelo, me importa mucho el desplazamiento de ese punto, entonces voy a refinar ese punto porque quiero el desplazamiento de ese punto, pero el desplazamiento de ese punto va a depender de cómo se deforme la tabla está acá abajo. Entonces voy a refinar la parte donde más se me deforme mi muro. Entonces refino cerca de los elementos de la estructura. Fíjense que en el anclaje estamos refinando la parte activa del anclaje y esta parte que no está haciendo nada, no está entrando en juego la interacción con el sólido, con el suelo. Ahí no refinamos. Refinamos en la parte activa donde voy a tener las tensiones. Acá hay una carga y elementos más chicos cerca de esa carga. Acá hay un túnel, elemento más chico en el túnel. Y siempre lejos de mi problema, los elementos más gruesos posible para que corra más rápido mi problema. A veces necesito hacer un dominio grande, hablaremos en el curso, pero necesitamos agrandar el dominio para que los efectos de borde que no estén distorsionando mi problema. Entonces hacemos un dominio muy grande y para que no tarde mucho tiempo, elementos grandes en esa parte lejana del dominio. Cuando nosotros usamos programas comerciales tipo Plaxis, vienen enlatados para que uno no haga nada muy raro, entonces tienen muchos chequeos para que no tengas problemas de malla. Pero si alguna vez trabaja con algún modelo más, algún software más complejo,
hay que tener bastantes precauciones de cómo vas armando la malla. Hay distintos tipos de elementos. Nicolás en un rato les va a hablar de los distintos tipos de elementos que hay en Plaxis y en los programas comunes, pero hay muchos más de los que va a hablar Nicolás. Y si usan programas no comerciales de este estilo, ustedes pueden juntar un elemento que tenga esa cantidad de nodos con un elemento que tiene esa cantidad de nodos, y cuando los quieren encastrar, lo que hicieron fue generar un nodo suelto. Siempre el nodo del elemento 1 se tiene que pegar con el nodo del elemento 2, y ese elemento, este nodo que está acá, si los quiero encastrar queda suelto, y eso va a generar un problema en el resultado. El programa va a correr, y ese nodo simplemente se va a mover y va a querer generar un agujero, que obviamente está mal. Entonces tienen que tener ciertos cuidados cuando usan programas que no están continuamente revisando que no se manden nada mal. Los nodos sueltos son un problema para elementos finitos. Y lo otro que tienen que tener cuidado, esto sí no lo, tampoco Plaxis lo deja, pero los elementos que utilizamos tienen que ser convexos por elementos finitos. Hay una cuenta que hace, que es calcular el jacobiano de la transformación. Cuando ese jacobiano, o sea, el elemento tiene que tener una forma ideal. Mientras más se aleja de la forma ideal, peor el resultado. Cuando deja de ser convexo, se rompe, directamente se rompe, estalla, no funciona, pero ya deja de ser útil mucho antes de llegar a ese punto. Vuelvo un segundo a la diapositiva anterior. Todos esos triángulos tienen que ser triángulos que parezcan triángulos equiláteros más o menos al ojo. Mientras menos se parece, o sea, más distorsionado está el triángulo, peor es la calidad del elemento. Vamos a hablar de la calidad. Entonces, no importa solo la cantidad, sino la calidad del elemento. Qué tan lindo está, no por estética, no porque querramos belleza triangular, sino porque cuando el elemento está así, ese jacobiano me da bien. Cuando el elemento está así, ese jacobiano de la transformación va a generar que la matriz de rigidez quede mal condicionada, y eso implica que el resultado tiene poca precisión. Si hay un elemento con muy mala calidad, si hay un elemento con mala calidad, el problema es local. Si el elemento tiene muy, muy mala calidad, afecta todo el resultado. O sea, si es feo, pero no tan feo, simplemente genera un poco de ruido ahí. Si tiene una calidad desastrosa, arruina toda la matriz de rigidez, porque condiciona mal la matriz, entonces cuando se resuelve hay mayor error. Dentro de Plaxis y la mayoría de los programas, hay poca posibilidad de equivocarse mucho. O sea, uno se fija calidad de elemento y nada más, el resto no puede ocurrir. Y para ir refinando, Plaxis ya de por sí tiene estas opciones de que les pregunta qué tan gruesa quieren su malla para tener más o menos resolución. Si le dicen la quiero muy gruesa, pone pocos elementos. Si le dicen la quiero muy fina, le pone más elementos de forma automática para intentar simplificarles la vida. Esto tiene utilidad, pero tiene utilidad limitada. Generalmente quieren ustedes manualmente elegir cuántos elementos hay en cada lugar. Y utilizar esto para lo que dije antes de inicialmente hacer mallas gruesas. Entonces hacen una malla bien pensada que va refinando o engrosando en distintos lugares, y lo mandan con un coarse, o sea, grueso. Y una vez que todo funciona, con esa misma malla la vuelven a correr con Very Fine y mantiene esa relación de aspecto, esa relación de tamaños, con más elementos para tener mayor resolución. Bien. Por último, un ejemplo de cómo funciona elementos finitos 1D. No voy a dar el ejemplo completo para no aburrirnos todos y no perder demasiado tiempo, pero si alguien quiere seguir cómo se arma justamente una matriz de rigidez, cómo se ensambla, el ejemplo lo explica. El mismo ejemplo, que acá es corriente eléctrica, es exactamente igual si hubiésemos hecho un problema de transferencia de calor o
cosas similares, la mayoría de las ecuaciones diferenciales 1D son la misma ecuación. Entonces es lo mismo corriente que calor, por ejemplo. Pero está el ejemplo de, tengo un dominio, tengo elementos, en este caso estos son los elementos. Los elementos tienen nodos y después tenemos ecuaciones de equilibrio en los nodos, que en este caso es ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes me tiene que dar 0, y es lo mismo que suma de fuerzas es igual a 0. En calor es suma del flujo que entra y es igual al flujo que sale, o sea, suma de flujos es igual a 0. Esa es la ecuación de equilibrio que tenemos, que existe en los nodos. Tengo una ecuación que vincula, en este caso, corriente con voltaje o desplazamientos con fuerzas o flujo con presión, flujo con presión. Siempre mi ley constitutiva, mi ley material es eso, la palabra constitutiva es eso, la ley que explica el comportamiento que constituye mi material. Esa ley se escribe de forma matricial de alguna forma, y el ejemplo este explica cómo planteamos equilibrio, planteamos leyes constitutivas por elemento, planteamos equilibrio por nodo, y después pensamos cómo ensamblamos todo esto en un único sistema matricial y armamos una matriz de flexibilidades. Esto es exactamente igual a lo que hace Praxis. Calcula matrices locales, las ensambla en una matriz global, matriz de flexibilidad global. Tiene un sistema global de ecuaciones, pero todavía no lo puede resolver porque tiene que aplicar condiciones de borde. Y las condiciones de borde las puede aplicar en la incógnita, y se llama Dirichlet, o en las cargas, y son de von Neumann, están a diferentes lugares de la igualdad. Como están en diferentes puntos, cómo se impone esa condición de borde es distinta, pero de alguna forma tengo que hacer cuentas con mi matriz. Imponer mis condiciones de borde, llevarlas todas al lado derecho, y ahí invierto mi matriz. Digo, invierto mi matriz, numéricamente nadie invierte una matriz. Resuelvo el sistema sin invertir, porque invertir es muy caro. Invierto la matriz, resuelvo el sistema, calculo mis incógnitas. El ejemplo este está, por si alguien lo quiere seguir, un ejemplo relativamente sencillo de cuáles son los pasos que hace el método para resolver un problema. Y al final, si están con tiempo, esta diapositiva es para pensar qué hubiese cambiado si cambiaba una condición de borde o qué hubiese cambiado si cambiaba un elemento. Si yo saco un elemento, ¿me cambia la matriz de incógnitas? Si yo saco un elemento, ¿me cambia mi matriz de rigidez? Etc. Y esto es para pensar también, si ustedes tienen un problema y avanzan y después cambian la condición de borde. Hay una fuerza y después sacan esa fuerza. ¿Tengo que volver a calcular mi matriz de rigidez o tengo que mantener la matriz de rigidez y cambiar el vector del costado? El ejemplo este es para que si quieren ir pensando esas cosas, entender de forma básica cómo funciona el método de elementos finitos y qué cambia y qué no cambia. ¿Consultas, preguntas, comentarios? Voy buscando la otra presentación mientras tanto. Como dije antes, si ustedes realmente quieren dedicarse a esto, hay cursos completos de elementos finitos, podemos hacer 3 materias de elementos finitos. Eso es más o menos todo lo que vamos a hablar de elementos finitos como elementos finitos en sí. A lo largo de todo el curso les estaremos hablando de puntos de Gauss, les estaremos hablando de estos thread points y les estaremos hablando de condiciones de borde porque es necesario para nuestro problema. Siempre vamos a estar aplicando condiciones de borde, condiciones iniciales, y vamos a buscar resultados en nodos o en puntos de Gauss. Si no hay preguntas, continúo para hacer un Creo que yo tengo una repaso. Escucho. ¿Cómo sabes cuántos puntos de Gauss hay en el elemento? Porque lo que sí defines es el número de nodos. O sea, puedes Sí, tener por ejemplo, si es triángulo 3 o 6.
pero los puntos de Gauss o sea, ¿tienen relación con el número de nodos que eliges para los elementos o es independiente? Está vinculado con eso. No me acuerdo si en la presentación de tipos de elementos, ahora Nicolás Tazo, que ya se conectó, me lo dice, pero vos primero con la cantidad de nodos te da la función de interpolación. En la siguiente presentación vamos a hablar, o sea, no en la que doy yo, la que le sigue, Nicolás Tazo te va a hablar de funciones de interpolación. Y la función de interpolación puede ser o lineal, o cuadrática, o cúbica. Una vez que sabes cuál es tu función de interpolación, la cuadratura de Gauss te decía que si tenés una función lineal, necesitas un punto y está en el medio. Si tenés una función cuadrática, necesitas 2 puntos a, creo que es un tercio y un tercio. Si tenés una función cúbica, necesitas 3 puntos y te dice dónde. O sea, la cuadratura de Gauss no solo te dice la cantidad de puntos en función de la interpolación, sino dónde se ubican esos puntos. Eso te lo da Gauss. Gracias. Y ya que estamos, me voy de tema, para decir que eso te lo da Gauss en el elemento perfecto. Eso te lo da Gauss solo para el elemento perfecto que mide menos 1, menos 1, 1, 1, si es, o sea, un cuadrado de 2 por 2, si es un cuadrado, o el triángulo que va del 0, 0 al 0, al 1, 0 y al 0, 1. Gauss te lo define solo para esos elementos que se llaman elementos isoparamétricos. Entonces tenés que ir a ese mundo, calcularlo en ese mundo, porque es en el lugar donde tenés Gauss, y después volver. Y mientras más se difiera tu elemento de esa forma, ese jacobiano es el que empieza a romperse, y por eso es que necesitamos elementos que se parezcan al elemento perfecto, porque la cuadratura de Gauss existe en este elemento perfecto. Pero bueno, una vez que tenés el T15 interpola cúbicas, y cuando tenés una cúbica, te vas al espacio del elemento equilátero, se llama cuando mide 90 grados, y Gauss te dice dónde están esos puntos. Gracias. Por favor. A veces me pasan detalles que no sé si son útiles o no. Yo me dediqué un par de años a elementos finitos, ingeniería en elementos finitos, entonces me emociono hablando de elementos finitos, cuando tal vez no debería. Y me pasa lo mismo en mecánica del continuo. Mecánica de continuo es otro tema que podríamos dar un curso entero de 16 clases y lo vamos a resumir a 15 minutos para que tengan una idea de qué necesitamos que sepan como palabras. En la mecánica del continuo existen 4 grandes ingredientes. El mundo de la cinemática, el mundo de la estática, las ecuaciones de balance y las ecuaciones constitutivas. En esta presentación voy a hablar de las primeras 3 y en las siguientes 15 clases vamos a hablar de ecuaciones constitutivas. Más o menos porque en suelos la caracterización material es lo más importante que estamos dando en la materia, entonces da bastante para hablar de la parte constitutiva. O sea, la cinemática es el mundo que trata con desplazamiento y deformación, que no es lo mismo y vamos a intentar no usar las palabras para esas dos cosas que son distintas. Me va a pasar a mí también que voy a decir en voz alta deformación cuando tendría que haber dicho desplazamiento. La mezclamos mientras hablamos, pero es importante que sepamos que no es lo mismo. Cinemática es desplazamientos y deformación. Estática son fuerzas y tensiones. Y son dos mundos en principio separados. Las ecuaciones constitutivas vincula la cinemática con la estática y las ecuaciones de balance nos dan las ecuaciones físicas que vamos a resolver. Son las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Entonces, siempre que resolvamos un problema, como dije antes, tengo la parte estática que me habla de fuerzas y tensiones. Y eso, generalmente, cuando hablamos de estática, hablamos de equilibrio. Esas relaciones de cómo funciona, cómo pasar de tensión a fuerzas, cómo funciona el tensor de tensiones, es exactamente igual para todos los materiales. Después tenemos el mundo de la cinemática, que me dice cómo vinculo un desplazamiento con una deformación.
Dicho mal impronto, si derivo desplazamientos, me da las deformaciones. Y esas relaciones valen para cualquier material. O sea, cómo se define una tensión o cómo se define una deformación es igual para el metal que para la arena. La ecuación constitutiva entra para vincular tensión y deformación, para finalmente poder vincular fuerzas con desplazamientos, que es lo que yo quería resolver en mi sistema inicial. Yo generalmente en mi sistema resuelvo fuerzas y desplazamientos, pero para eso necesito todos los pasos intermedios de estática, cinemática y ecuaciones constitutivas. Y por último, las ecuaciones de balance son las ecuaciones que voy a usar para resolver este sistema y armar una cuenta para calcular. Empezamos con cinemática. Esto sí debería ser mayoritariamente, debería ser repaso, porque son cosas, entre comillas, básicas. Y recordar que cuando yo tengo un desplazamiento, o sea, mi lapicera, si alguien está viendo la cámara, mi lapicera se está desplazando y mi lapicera en este momento se mueve un montón, pero no se está deformando. Los desplazamientos de cuerpo rígido, los movimientos de cuerpo rígido, mejor dicho, porque un desplazamiento y una rotación es lo mismo, pero bueno, los, los movimientos de cuerpo rígido no implican deformaciones, implican simplemente cambio de posición. Las deformaciones ocurren cuando cambian las dimensiones de mi sólido o cuando hay un desplazamiento relativo entre dos puntos infinitamente cercanos. En la pelota que tenemos abajo, la pelota inicialmente tenía radio R y después de sufrir un desplazamiento y una deformación, pasa a ensancharse en ciertos lugares, a contraerse en otros, y ahí sí tuvo una deformación. Para calcular esa deformación, matemáticamente lo que se hace es calcular la parte simétrica del gradiente de desplazamientos. Es decir, este punto A va a parar acá, este punto B va a parar acá, y yo lo que tengo que calcular es el campo de desplazamiento, es decir, cada punto del sólido tiene un valor U, y digo campo porque como cada punto tiene un desplazamiento distinto, el desplazamiento depende de las coordenadas x, y eso se llama campo. El desplazamiento es en realidad un vector, porque tiene desplazamientos en x, en y, en z, y eso se llama tensor de primer orden. Le calculo su gradiente, y eso es el tensor de deformaciones. No nos importa en este curso mucho qué es un tensor, pero sí no asustarnos con la palabra, porque la definición de tensor es tan simple que no se entiende. O sea, un tensor se define como toda cosa que se comporta como un tensor. No, no es un chiste, así se define un tensor. Pero básicamente todas estas cosas son magnitudes tensoriales y todas estas cosas son campos porque varían en cada punto. Tengo un desplazamiento, le calculo el gradiente, agarro la parte simétrica y eso es la deformación infinitesimal. En la gran mayoría de las cosas que vamos a hacer, en todas las cosas que vamos a hacer y en la gran mayoría de las cosas que van a ver, siempre que calculen deformaciones, va a ser deformaciones infinitesimales. Y si la deformación no es pequeña, toda esta teoría se nos cae y no es válida. Esta forma de definir deformaciones solo vale si la deformación es pequeña. Si tengo 20% de deformación, hay otras teorías para grandes deformaciones que deberíamos utilizar. Mucho más compleja, muy raro de encontrar softwares que lo tengan, existen, pero tenemos que ir a softwares en serio de elementos finitos para ver teoría de grandes deformaciones. Nos vamos a limitar a pequeñas deformaciones y en pequeñas deformaciones se define así. Y esa deformación es la que realmente genera consecuencias mecánicas. Si es elástico, almacena energía. Si es plástico, disipa trabajo. Y esta parte es la que se vincula con las tensiones.
Siempre que haya deformaciones hay tensiones, siempre que hay tensiones hay deformaciones. Mi cuerpo se tiene que poder deformar para tensionarse. El campo de deformaciones es un campo y es un tensor, se define de esa forma, y cada punto va a tener una deformación distinta. El sólido no tiene una deformación, el punto del sólido tiene una deformación. Después vamos a hablar entre mal y todo el mundo va a estar de acuerdo con hablar mal. Vamos a decir mi talud se deformó, cuando en realidad queremos decir que el talud se desplazó de cierta forma. Pero la deformación son en los puntos. Y cada punto va a tener una deformación distinta. Y donde tengo más deformaciones es donde quiero refinar mi malla en elementos finitos. Esas suelen ser las zonas de interés. Entonces, en la cinemática tengo mis deformaciones y después lo otro que tengo en la cinemática son ecuaciones de compatibilidad que deben cumplir estos campos que tengo para asegurarme que cuando se me deforme mi sólido no me aparezca un agujero y dos puntos no se solapen en un solo lugar. Entonces hay ecuaciones que debe cumplir la cinemática, no puede hacer lo que quiera. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Felipe. A lo largo de la materia va a haber un montón de diapositivas que están en verde. Siempre que son en verde son ejercicios súper optativos. Si alguien quiere desarrollarlos más. En las clases vamos a hablar algo de los ejercicios. Todas las diapositivas en verde vamos a hablar algo, pero vamos a ir rápidamente y si alguien quiere profundizar puede verlo. Pero este ejercicio es justamente un ejemplo para intentar visualizar esto de desplazamientos y deformaciones, porque este cuadrado tenía esa forma cuadrado y después se deforma en lo que sea el polígono que tenemos a la derecha. Cuando ese cuadrado se deforma, cada punto se deforma distinto, porque, por ejemplo, esta arista no sufrió ninguna deformación angular y creo... Sí, tampoco, ese punto no va a tener ninguna deformación, la deformación de ese punto va a ser nula, una vez que lo calculemos. La deformación de cualquier otro punto va a ser distinto de nulo. Es decir, cada punto del cuadrado va a sufrir una deformación distinta y para poder calcular cuál es esa deformación, lo que tendríamos que nosotros es calcular el campo de desplazamiento y eso quiere decir pensar cuál es la función desplazamiento en X, cuál es la función desplazamiento en Y, buscar las funciones reales con valores certeros de eso que tenemos ahí abajo, y una vez que tenemos esas funciones, derivarlas para poder calcular las funciones de formación. Eso es el campo de desplazamientos y el campo de deformación. En el ejercicio les explica el paso a paso de qué es lo que deberían hacer. O sea, en este caso particular, si tuviesen que hacer esto manualmente, tendrían que ponerse a pensar lo que está diciendo acá. ¿Qué lado se alarga? ¿Qué lado no se alarga? ¿Qué lado sufre un cambio de ángulo y cuáles no? Para ir calculando por inspección cuál es esa función. Y después de un buen rato de pensar, pueden llegar a que esas son las funciones de desplazamiento de mi sólido. Lo pueden chequear, o sea, teniendo la función de desplazamientos, si ustedes ingresan las coordenadas x, y, les va a decir cuánto se desplaza cada punto. Y este punto de acá les debería decir que se desplazó 1,5 en horizontal y 0,5 en vertical. Ese punto se desplaza, cada punto se desplaza un valor distinto. Y lo deberían poder verificar nuevamente por inspección, pensando punto por punto. Si tenemos la función desplazamiento, derivamos y calculamos la función de formación. Y nuevamente podemos evaluar puntos para ver si esta solución es la solución correcta. Esto que estoy explicando es cómo por inspección calcularían campos de desplazamientos y campos de deformaciones, que es obviamente extremadamente engorroso y
a esto viene a ayudarnos después de elementos finitos. Nicolás les va a hablar justamente este ejemplo con las funciones de interpolación, pero lo que hace elementos finitos es sistematizar esto. En vez de tener que hacerlo por inspección y pensándolo, elementos finitos lo que hace es un sistema que no tengamos que pensar que pueda hacer una computadora para que pueda calcular estas cosas y pueda calcular estas cosas asumiendo ciertas aproximaciones. Es decir, los campos de desplazamiento van a estar simplificados de cierta forma y vamos a asumir que ese campo es una parábola y elementos finitos te calcula la mejor parábola que se adapta a este caso particular. Todo esto es estática. ¿Cuánto se desplaza? ¿Cuánto se deforma? Si sé cuánto se desplaza, puedo saber cuánto se deforma. El otro mundo que está separado de la estática, el otro mundo que está separado de la cinemática es la estática, que justamente vincula mis fuerzas y mis tensiones. En lo que es mecánica del continuo existen solo dos formas de imponer fuerzas, que son las fuerzas de masa y las fuerzas superficiales. Los sólidos, nosotros, solo podemos sufrir fuerzas de masa, gravedad, o fuerza superficial, me aprieto con la mano. Las fuerzas puntuales son simplificaciones de esas fuerzas superficiales. Y la fuerza de masa se aplica a todo el volumen, la fuerza superficial se aplica solo al contorno de mi problema. No puedo aplicar una fuerza superficial adentro de mi problema del punto de vista de la mecánica del continuo. Conociendo fuerzas de masas y fuerzas superficiales, después puedo determinar tensiones internas de mi material, siempre las tensiones son internas, y justamente el tensor de tensiones, y vamos a usar el tensor de Cauchy, porque nos vamos a limitar a pequeñas deformaciones, se define de esa forma. A diferencia del tensor de deformaciones, el tensor de deformaciones tiene justificaciones de cómo se define, no es la única forma, pero tiene justificaciones. Así se define Cauchy, no se demuestran estas cosas, se postulan. Alguien dijo, así quiero definir un tensor, y no es mucho más que eso. Tiene sentido, tienen razón de ser, pero así se define mi tensor de tensiones, y acá es cuando estaría bueno que le den un repaso súper superficial a resistencia de materiales o estabilidad 2 para acordarse lo que era una tensión, de la misma forma que un repaso súper superficial para acordarse lo que es una deformación, pero se definen de esa forma, no existen demostración y no vale la pena perder tiempo en demostraciones para estas cosas. Existe la cinemática, existe la estática, y después lo otro que existe en este mundo de la mecánica del continuo son las ecuaciones de balance, que nos dan ecuaciones diferenciales que deben respetar nuestro problema. Existen más de dos, pero las dos más importantes son conservación de masa. Conservación de masa me dice que la masa se conserva, entonces no puede desaparecer material. Muy importante, extremadamente mucho más importante en lo que es fluido que en lo que es sólido, pero también es importante en sólido porque no podemos perder material. Pero tenemos la ecuación de masa y la otra ecuación importante en nuestro mundo es la conservación de la cantidad de movimiento, porque es la que nos da la ecuación de equilibrio que tenemos que resolver. Los que hablé antes, en algún momento, de que el gradiente del tensor de tensiones es igual a 0, todo eso sale de conservación de la cantidad de movimiento. Estas ecuaciones de balance nos dan el sustento matemático, no sé si es la palabra correcta, nos dan las ecuaciones a satisfacer que después resolvemos utilizando elementos finitos. No es importante que entiendan todas estas cuentas, pero sí que no se asusten cuando aparece un sigma XX y un sigma XY, que recuerden lo que es la tensión normal y la tensión tangencial. Después vamos a usar tau para tensiones tangenciales, pero es lo mismo sigma XY que tau XY. Bien. Todo esto vale para cualquier cosa que vayamos a resolver. En este curso generalmente nos vamos a limitar a estados planos, porque es más sencillo.
y porque la mayoría de los problemas de geotecnia se pueden resolver con estados planos. Entonces, lo otro que es bueno recordar es qué es un estado plano. Y básicamente tenemos dos estados planos, los estados planos de tensiones y los estados planos de deformaciones. Estado plano básicamente es me voy a limitar a un plano, todo mi problema se puede limitar a un plano, y en el estado plano de tensiones, la tensión fuera de ese plano vale cero. El estado plano de tensiones tiene bastantes aplicaciones en temas estructurales. Algunas, no todas las cosas, pero las vigas más o menos son estados planos de tensiones, las chapas son estados planos de tensiones. Hay muchas cosas que los ingenieros estructurales asumen como estado plano de tensiones que no son, pero tiene campo de aplicación más en esas cosas. En geotecnia, el estado plano de tensiones no es común, o sea, hay muy pocos casos donde tengamos una tercera dimensión donde el sigma vale cero. Digo, pocos casos, no se me ocurre ninguno. Pero sí es común que haya casos que sean estados planos de deformación. Que ahora lo que vamos a hacer es representarlo con un plano y la deformación fuera de ese plano vamos a asumir que es cero. Que en geotecnia sí hay varios casos que aplica esto. Si tenemos un talud, y ese talud es, o sea, primero dibujo el talud 2D. Si tenemos un talud y ese talud fuera del plano, y entonces lo hacemos 3D, es infinito. Si esto es infinito fuera del plano, en esa dirección la deformación vale cero, porque si siempre tengo material allá, no, o sea, si tengo un talud infinito, no se me puede deformar en esa dirección, porque si esto se contrae, quiere decir que en algún lugar esto se dilata, y no puedo tener eso en un talud. Entonces, hay muchos casos de problemas en geotecnia donde la tercera dimensión vale cero, y entonces lo puedo aproximar como un estado plano de formación, y por lo tanto lo puedo resolver con un modelo 2D. Si el problema no es estado plano de tensiones o deformaciones, no es 2D. Tengo un tercer caso que podemos resolver en 2D, que no es un estado plano formalmente, que es el estado axil simétrico. El estado axil simétrico sí ocurre en la geotecnia, pero el único caso que se me ocurre en este momento es justamente cuando tenemos un pilote. Si queremos modelar un pilote, no un conjunto, no una base. Si queremos modelar un pilote o una base circular, eso es axil simétrico, que tenemos un eje respecto al cual tenemos simetría, y como aplica la geotecnia, vamos a ver que los programas de geotecnia en 2D tienen esos dos casos, y son los únicos casos que se pueden resolver en 2D para lo que es la geotecnia. Si estamos usando un modelo 2D, tiene que cumplir algunas de estas dos cosas, y si no las cumple, el modelo 2D va a ser solo aproximado. Entonces tenemos que pensar realmente si aplica o no aplica, o qué tanto aplica para ver qué tan aproximado. Justamente si tenemos una excavación, si esta excavación es lo suficientemente larga, puede ser 2D. O sea, esto depende de qué tan profundo es para allá el modelo. O sea, la profundidad de la excavación en esa dirección, en función de la profundidad de la excavación en esa dirección. En función de cuáles son esas dimensiones, puede ser 2D. El muro puede ser 2D, pero después, por ejemplo, estos anclajes no son continuos fuera del plano. Y siempre que estoy haciendo un modelo 2D, estoy asumiendo que esto es infinito fuera del plano, y infinito y continuo fuera del plano. Es decir, si con estos programas agarramos un modelo 2D y hacemos esta excavación y les ponemos ese anclaje, el programa está asumiendo que ese anclaje es una placa, digamos, continua fuera del plano, que no lo es. Entonces, es válido hacer la excavación asumiendo 2D, sabiendo que lo que pasa en ese anclaje va a estar aproximado. Y por lo tanto, el detalle de ese anclaje es mejor calcularlo por afuera del programa y no utilizando el programa de elementos finitos. Y así tenemos que ir viendo
cosa por cosa que le pongamos, si el 2D lo representa correctamente o no. Y esta es la última presentación, la última diapositiva de la presentación. Christopher escribe en el chat, los SPATCANs, fundaciones superficiales para plataformas petroleras, móviles, puede ser otro caso. Ah, sí, el simétrico, claro, sí. O sea, existen casos, nunca trabajé en un offshore, pero sí tiene sentido. Necesitamos algo medio aislado, y si tenemos una cosa aislada, generalmente podemos asumir simetría de revolución, termina siendo axis simétrico. Gracias por un segundo ejemplo, porque si no siempre caigo en pilotes y bases aisladas. Sí, el anillo del tanque termina siendo una base aislada, entonces sí, gracias, Gonza. En mi mente ese tanque era una base aislada, pero sí. Necesitamos cosas circulares y aisladas del mundo. La mayoría de los programas de geotecnia tienen esas dos opciones. Los programas de elementos finitos tienen el estado plano de tensiones porque hacen otras cosas. ¿Consultas? Dejo de presentar. ¿Qué hora es? Bien. Hagamos un nuevo intervalo y a las 8, o sea, 17 minutos, a las 8 seguimos y sigue Nicolás Tazo con funciones de interpolación y no me acuerdo qué más. Ah, y con Plaxis que tiene que abrir. Nico, por las dudas, todavía estoy peleándome para darles acceso a Plaxis a la gente. No tienen ellos acceso a Plaxis porque Bentley cambió cosas. Pero da lo que tenés que dar pensando que todavía no pueden instalar el programa. Dicho esto, Ok. hagamos el intervalo y retomamos a las 8. Bueno, gente, nos vemos en unos 15 minutitos.